El día de hoy trataremos un tema de interés denominado estrés y resiliencia, cómo afronto los desafíos del día a día. La resiliencia es un concepto que se ha vuelto cada vez más relevante en un mundo marcado por la incertidumbre. Sin embargo, la falta de claridad en torno a este término puede llevar a interpretaciones superficiales que no brindan las herramientas necesarias para afrontar estos desafíos del diario. En lugar de fomentar hábitos saludables de autocuidado, puede conducir a niveles extremos de autoexigencia que no contribuyen al bienestar de las personas. Por ello, en esta conferencia se explorará cómo los mexicanos experimentan la resiliencia y qué significa para nuestra cultura y vida cotidiana. También se hará reflexión sobre si el humor puede ser una herramienta para fomentar la resiliencia en la sociedad actual del siglo XXI. Por ello, el día de hoy me honra, me complace en presentar a nuestra ponente, a la doctora María Fernández Poncela, quien me permitiré hablar un poco de su trayectoria profesional. La doctora Ana María Fernández Poncela es una destacada académica e investigadora en el campo de las ciencias sociales. Actualmente es docente en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, donde imparte clases en diversos programas, incluyendo el tronco interdivisional, el tronco divisional, en la licenciatura en Política y Gestión Social y dentro del doctorado en Ciencias Sociales. Su trabajo se centra en la participación y cultura política, abarcando temas como la equidad de género, la violencia en el lenguaje y la construcción cultural del género. Uno de sus libros más reconocidos es denominado La violencia en el lenguaje o el lenguaje que violenta, donde bajo este contexto se hace un análisis cómo el lenguaje puede perpetuar la discriminación de género y propone en ello un uso más equitativo e inclusivo del mismo. Además, ha realizado investigaciones sobre la opinión pública y la política, destacando las diferencias y similitudes en las percepciones de hombres y mujeres sobre estas temáticas. Entre otros de los temas que aborda también en su actividad académica se encuentra el humor y las emociones, con un enfoque crítico, y su compromiso con la equidad de género la han convertido en una figura influyente en su campo. Doctor, por ello, pues vamos a dar la más cordial bienvenida a la doctora Ana María Fernández. Doctora, le cedo el uso de la voz. Bienvenidos. Buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por esta invitación a compartir esta presentación sobre el estrés y la resiliencia y en particular sobre el tema que vengo trabajando desde hace tiempo, que son las emociones y en concreto el humor y la risa, que sería una parte de lo que voy a hablar más adelante del humor resiliente y cómo la importancia de la risa para, si no superar totalmente, sí acompañar y aliviar ciertos momentos de la vida personales o colectivos. Entonces, voy a presentar básicamente a través del PowerPoint. En algunos casos hay algunas ilustraciones eh, pues con significado cómico para que todo el mundo las pueda leer y yo me voy a basar más en la explicación más general o teórica. Bien, voy a hablar del estrés, un poquito causas y consecuencias, sobre todo soluciones, y el humor y la risa como una respuesta, como he dicho antes, acompañamiento y alivio del humor. También algunos conceptos que, como en la presentación han dicho, para que queden como claros, la resiliencia y el estrés, la resiliencia y el humor. Humor, risa y sobre todo los beneficios que esta última comporta. El humor resiliente, el humor y la resiliencia y el humor. Y cómo se combinan o se entretejen en la vida cotidiana. Y finalizaré con algunas ilustraciones prácticas del humor en épocas adversas o difíciles. En este caso, los ejemplos que traigo son colectivos de situaciones que ha vivido México, un poco para ver algunas cuestiones como más teóricas aterrizadas en la práctica, básicamente en caricaturas y en memes. Bien, el estrés es una reacción fisiológica del organismo
ante una situación que se percibe como amenaza. No tiene por qué ser un peligro real, puede ser incluso imaginario. En ocasiones es un shock puntual por un trauma que luego vamos a pormenorizar, o en ocasiones es como el estrés acumulado de las situaciones de vida que tenemos comúnmente en ciertos espacios o profesiones o ambientes familiares o sociales, etcétera, ¿no? También puede ser producido por un recuerdo de una situación traumática o como una proyección hacia el futuro de lo que han dicho también antes, inseguridades, incertidumbres, etcétera. Siempre tiene que ver o con un trauma considerado más o menos grave o fuerte, o con una inquietud que acumulándose también puede llegar a producir estrés. Entonces es una respuesta en principio innata y natural y que tiene, nos pone en, en, activa el cuerpo en situación de lucha o de huida o también de parálisis ante la situación X que nos acontece. Ante una amenaza, el cuerpo y el cerebro reaccionan en automático. De hecho, es el cerebro reptil, el tronco cerebral, quien responde, ni siquiera llega al cerebro límbico, mucho menos al córtex. Entonces, el cuerpo incrementa la actividad, sobre todo el sistema nervioso, y para ello ha de quitarle energía y riego sanguíneo a otras partes del cuerpo. Por ejemplo, la digestión, de ahí los cortes de digestión y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el neocortes, que es la función intelectual. De ahí que cuando estamos en estrés nos cuesta tener ideas claras, nos cuesta solucionar un problema porque hay falta del riego sanguíneo precisamente al cerebro o al aparato digestivo o a otros aparatos o sistemas que no son centrales para la lucha o huida, como sería, por ejemplo, la musculatura, ¿no? Em, Y también eso puede ser ante un shock eh, puntual y para la persona que lo vive con cierta importancia. Por supuesto, todo el mundo reaccionamos diferentes y todo el mundo es diferente, pero que lo vive con cierta intensidad. Y también puede ser acumulativo cuando hay situaciones que no logramos como superar o resolver con toda la tensión nerviosa, la fatiga, la disminución de energía y por supuesto el compromiso de la salud física y mental, ¿no? Por eso muchas veces cuando estamos en estrés hay problemas del sistema digestivo o del sistema musculoesquelético también que pueden llegar a repercusiones en la salud y también lo que tiene que ver con depresiones o ansiedad, que tiene que ver ahí con el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso, ¿no? Por eso en esas situaciones hay un incremento de pensamientos obsesivos y emociones, por decirlo de alguna manera, más intensas o desequilibradas, porque emociones las tenemos constantemente, pero en ese momento son emociones reactivas y muchas veces no funcionales para lo que necesitamos, ¿no? Bien, el cuerpo y las células se ponen en modo de defensa y todo lo que tiene que ver con el equilibrio físico y, repito, mental, pues disminuye. Bien, hay muchas causas del estrés, luego las voy a enumerar según la ciencia, pero en general y básicamente producen ciertos síntomas como la dificultad de respirar, taquicardia, mareo, tensión en todo el cuerpo y en la musculatura, dificultad para dormir, el insomnio es típico en estas situaciones y falta de atención y concentración y todo lo que tiene que ver con el sistema cognitivo, ¿no? Em, para que se produzca estrés también tiene que ver con grandes cambios de la vida. Por ejemplo, la muerte de un ser querido es uno de los más importantes o más sentidos por la mayoría de la población. Problemas en el trabajo, en la escuela, dificultades en las relaciones en general
puede ser con la familia, con compañeros de trabajo, con la pareja, con hijos, padres, etcétera, ¿no? También problemas económicos, el tener una actividad muy demandante y muy intensa y muy continua, ¿no? Y, y eso son causas que tienen que ver con nuestro hábitat, con nuestro sistema y con nuestro entorno. Pero también a veces nos olvidamos que también puede haber causas externas. Cuando tengo una preocupación, tengo un problema o algo que cada quien considera problema y hay una preocupación continua que nos lleva muchas veces a emociones desagradables, a tendencias al pesimismo, a un discurso, a veces un discurso mental negativo, incluso exteriorizándolo con otras personas o compartiéndolo. Y muchas veces tiene que ver con caracteres rígidos, poco flexibles, muy autoexigentes, etcétera. Entonces, repito, tiene que ver con cuestiones del ambiente, con cuestiones de nuestro entorno, sobre todo con relaciones personales, y también tiene que ver con cuestiones internas, que tiene que ver con pensamientos, emociones, pero todo ello muchas veces está directamente interrelacionado, ¿no? Bien, en cuanto a las consecuencias, ya lo he dicho un poco, pero tiene muchas veces en lo físico, con el insomnio es una de las temáticas más importantes en momentos de estrés, tanto de problemas personales como situaciones sociales colectivas, ¿no? También se habla de que se pone en riesgo o se desequilibra la homeostasis del sistema inmunológico. A veces hay problemas en uñas, en cabello, muchas veces tiene que ver también con dolores de espalda y dolores musculares. La necesidad de orinar frecuentemente, por ejemplo, cuando vives una situación de miedo, pues se orina más frecuentemente. Problemas de disfunción sexual, manos y pies fríos, etcétera, ¿no? Y eso en cuanto a las consecuencias, bueno, problemas de salud mental en algunos casos, si no se llega a cierta solución, y física, como ya he comentado con anterioridad, y algún tipo de, bueno, tanto trastornos alimenticios como problemas cardiovasculares, también problemas en la piel y, bueno, gastrointestinales, como ya he dicho, ¿no? Las consecuencias o las reacciones que vemos más como a simple vista muchas veces son enojos repentinos muy fuertes que están descontextualizados para la situación que estamos viviendo en ese momento, porque es como que el enojo se acumula y aparece en otro momento, a veces desafortunadamente. Em, Problemas de ansiedad, aumento de consumo de sustancias tóxicas o drogas como que la gente utiliza para intentar paliarlo. Lo mismo también aumento en la ansiedad y de alimentarnos o de comer, no tanto por hambre o por necesidad, sino por el mismo estrés, ¿no? Como una manera de también intentar amortiguarlo. Algo muy importante es la falta de motivación. Como tenemos la energía baja, hay fatiga, hay cansancio, entonces tenemos menos energía, no solamente física, sino también como ganas de hacer las cosas o ganas de relacionarnos o ilusiones por un proyecto, por una situación, etcétera, ¿no? Bien, las soluciones, que esto es el kit de la cuestión. Cuando nos ponemos en estrés, disminuye la capacidad torácica al respirar y la respiración más sana y saludable es la que hago de forma rítmica, relajada y abdominal, no quedarme solamente en la respiración del pecho, ¿no? Entonces, bueno, una de las soluciones o alivios
sería el respirar de la forma más correcta posible. Otras de las soluciones son todo lo que tiene que ver con actividades que nos relajen. Unas muy importantes son como meditaciones y otras también depende de las personas. Es todo lo que tiene que ver con ejercicio físico o con deporte. Eh, bueno, lo cual facilita la relajación en general. Y por supuesto, y otras cuestiones que ya no tienen que ver tanto con la persona en concreto, es cuidar las relaciones, cuidar el espacio social, sentirnos en un ambiente protegido o contenido, relacionarnos hasta donde sea posible con personas pues más alegres, más optimistas, más comprensivas, más cercanas en el sentido de que nos llevemos bien, ¿no? Y también todo lo que tiene que ver con cuestiones de divertirse en el sentido de que lo que cada quien le guste o le haga distraerse en la medida de lo posible, pero distraerse no en el sentido tóxico, sino en el sentido de intentar pasarlo bien o concentrarse en actividades que hagan salir a la persona o transitar esos momentos de estrés, ¿no? Ya si el estrés es muy fuerte, pues seguramente, o muy importante, con daños a la salud física o mental, seguramente se habrá de consultar a un especialista. Pero estos serían como las situaciones más cotidianas y que están al alcance de las personas. La tabla que presento a continuación, he visto otras con ciertas variaciones, pero es la tabla en general de Holmes y Rae, donde pone una escala de situaciones, y es la típica que se enseña en psicología, de situaciones que en general en Occidente, en nuestras sociedades, nos ponen en un mayor nivel de estrés. En este caso son situaciones impactantes como un shock, eh, incluso previéndolas nos pueden causar igualmente ese shock o ese trauma, ¿no? En primer lugar, la muerte del cónyuge es la considerada más importante, seguida por divorcio, separación, luego pena de cárcel, una herida personal, el matrimonio causa estrés, el despido del trabajo o el temor a perderlo, eh, reconciliación matrimonial, jubilación. Eso también es muy importante en la jubilación. La gente como que a veces piensa, ay, qué bien, ya no voy a trabajar, etcétera, etcétera. Pero hay como un bajón energético y hay como una pérdida de sentido, a veces inconsciente, porque sí tiene la persona tiempo para hacer otras cosas, pero es algo que se ha de organizar y planificar para hacerlo de buena manera y que no nos cause niveles de estrés importantes, ¿no? Cuando un miembro de la familia está en algún problema de salud importante, el embarazo, disfunción sexual, eh, adición a la familia, estas familias muy confluentes, ¿no? Que están como muy pegadas. eh, Cuando hay cambios de trabajo o reajuste en los negocios o también vaivenes económicos en la situación, muerte de un amigo cercano también o de un familiar no tan directo, pero que también está en nuestro medio, cambio de trabajo, eh, cambio en el número, bueno, aumento de discusiones en la pareja, préstamos o deudas. eh, Cambio de responsabilidades laborales. Cuando el hijo se va del hogar, y esto pasa la jubilación suele pasar más en los hombres, y cuando el hijo se va del hogar o la hija, que se llama el nido vacío, suele pasar más en las mujeres, ¿no? Pero puede también pasar en ambos casos, ¿no? El hecho de que el hijo y la hija, aunque sea para un magnífico trabajo o un magnífico viaje o una magnífica vida, no tiene que ser para algo problemático ni mucho menos, aunque sean las mejores condiciones, también causa estrés. Problemas con los suegros, eh, incluso cuando alguien tiene un triunfo
o un éxito personal, laboral o personal, eso también se vive con estrés, aunque una pensaría, no, pues es algo bonito, lindo, que causa pues alegría, ¿no? Pero también causa estrés, ¿no? Ah, otra cosa muy importante, sobre todo en la infancia y en la juventud, el inicio y el fin de los estudios. Repito, aunque nos hayan ido bien, no porque haya un problema, que entonces es obvio que puede haber estrés, sino en las condiciones usuales también, ¿no? Cambio de condiciones de vida, cambio de hábitos personales, problemas con un jefe o con una jefa, cambios de trabajo, cambio de residencia, la mudanza, aunque sea algo, de hecho en otros lugares lo he visto con más puntuación, aunque sea algo querido, deseado y para mejorar, causa también un gran estrés, así como el cambio de escuela. Es importante pensarlo para hijos e hijas cuando se cambia de escuela, ¿no? Y en fin, una serie la Navidad, por ejemplo, o las vacaciones, el hecho de planificarlas, el hecho de salir y cambiar de lugar, la Navidad con el estrés de, bueno, pues en nuestra sociedad, las reuniones familiares, que no siempre con todo el mundo o con todos los miembros, por ejemplo, de la familia son deseables, o el pensar en los regalos, o el cambiar, tener que viajar, etcétera, también causa estrés. Entonces, estas serían, repito, en nuestra sociedad, cada sociedad es diferente y también, repito, cada persona es diferente porque lo podemos sentir de forma diferente. Hay gente que lo vive con más tranquilidad y hay gente que lo vive con más em, desequilibrio emocional y mental y físico. Bien, respuestas para el estrés. Como he dicho, y en resumen, la respiración abdominal, el concentrarse mentalmente, el poner atención, eso es también muy importante. El equilibrar las emociones, la meditación profunda, todo lo que tiene que ver con el deporte y el ejercicio físico, eh, todo lo que nos lleve a un mayor disfrute, a una mayor o mejor relajación y tranquilidad, a relaciones más saludables, etcétera. Aquí, como opción, he traído el humor y la risa, que es lo que yo suelo trabajar. ¿Y por qué elegí o elijo esto? Anteriormente, cuando a veces ponía un examen o un ejercicio o una prueba al alumnado, en algún momento pues dije, bueno, cerramos los ojos, visualizamos que el trabajo, el examen sale perfecto, o respiren profundamente y mediten, relájense. Y bueno, pues la gente se reía, se distraía. Y entonces llegó un momento que se me ocurrió llevar chistes antes del examen. Eso lo hice durante una época. Y surgió, y fue fantástico, porque ahí todo el mundo colaboraba en leerlos. Obviamente todo el mundo nos reíamos y producía una situación similar a que hubiéramos hecho una meditación, cosa que era bastante imposible y además ante un examen pues menos porque la gente está como más nerviosa. Pero ante un examen no importa, si hay un buen chiste, la gente se ríe. Entonces, lo empecé a utilizar en ciertas situaciones y vi como a veces el intentar relajarse o el intentar mostrar o sentir amor incondicional, no siempre estamos ahí en esa posibilidad, pero siempre estamos en la posibilidad de una buena carcajada ante una situación humorística o, si más no, una sonrisa, ¿no? Por eso creo que ante el estrés, el humor y la risa son importantes, aunque por supuesto hay otras muchas cosas que se pueden hacer. Bien, supuestamente la tranquilidad eh, sería lo natural en nuestro cuerpo y sin preocupaciones mentales ni tensiones físicas. De hecho, los animales viven con tranquilidad hasta que en una situación de estrés, porque un predador los persigue, pues ahí se ponen en estrés. Si sobreviven, porque esa es otra historia, ya no tienen peligro, se refugian en el lugar donde tienen el refugio o donde pueden, su cuerpo tiembla y ya vuelve otra vez a la normalidad.
Sin embargo, los humanos nos quedamos con la preocupación de lo que pasó, aunque ya lo hayamos resuelto, y la preocupación de lo que pasará, aunque sea una fantasía de un asunto catastrófico que nunca va a pasar, ¿no? Entonces, de ahí que en las personas, que en el ser humano, las situaciones de estrés tengan mayor repercusión que en el mundo animal, que es algo puntual, necesario, innato, normalmente para salvar la vida o del animal o de sus crías, y luego que ya pasa y volvemos a la situación, lo que llamaríamos vagotonía, y el estrés en los humanos, el estrés sería la simpaticotomía, y entonces nos quedamos en esa situación y muchas veces no podemos regresar a lo que normalmente tendríamos que regresar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la salud eh, física, y todo lo que tiene que ver con la salud emocional o el equilibrio emocional, en su caso, la falta de sería lo que provoca también estrés. Bien, la resiliencia. Hay muchas em, definiciones. Traje las que más me gustan de algunos especialistas, porque a veces la gente piensa que resiliencia es aceptar y ya nada más. No, es aceptar o no aceptar, pero es lo que sí es adaptarse de la mejor manera posible con vistas a salir de esa situación y crecer. Por ejemplo, una definición que me gusta es capacidad de afrontar o adaptarse a situaciones complejas o difíciles, puntuales o que duran en el tiempo, y siempre de la forma más satisfactoria posible para las personas o los colectivos sociales. Es algo óptimo y esperable y deseable en situaciones de amenazas, de traumas, tragedias, adversidades. Y pueden ser desde problemas en el trabajo, problemas en las relaciones familiares, problemas en nuestro entorno. También, como he dicho anteriormente, cuestiones que nos lleven a recordar un problema o a imaginar o fantasear con una amenaza, ¿no? Cuestiones internas o emociones enquistadas que tenemos y que no hemos sabido gestionar o transitar, y en un momento dado, ante algo que no es tan problemático, esa emoción pues la tenemos en física y emocionalmente y mentalmente, pues nos hace explotar o no actuar de la manera más eh, satisfactoria en cada momento, ¿no? El estrés, perdón, la resiliencia no significa rendirse y aceptar todo. Significa transitar una situación, como he dicho, de la mejor manera. Muchas veces la realidad está, hay un libro que me gusta mucho, se llama Amar lo que es. Hay gente que dice que pues lo que es lo que es y es lo mejor que puede pasar en cada momento, pero muchas veces obviamente no es lo mejor para nosotros o para ciertas personas, y lo queremos cambiar. Eso está bien, pero partiendo de la aceptación de esa realidad, no negándola, ni evitándola, ni ocultándola, sino aceptando que esa realidad existe, y dentro de las posibilidades hacer lo posible para, en la medida de lo posible, valga la redundancia, eh, manejarlo. Y ahí muchas veces cada persona actuamos de forma diferente. Entonces, la resiliencia es hacer reversible la experiencia traumática y adaptarse al entorno, hacer posible con esperanza, utilizando los recursos necesarios y salir adelante. Eh, Construirse en cada ocasión en un entorno lo más afectivo posible y lo más seguro y lo más contenedor para la persona, y afrontar el trauma, pero también los beneficios de esa experiencia, y pensar, cuando dicen pensar las crisis como oportunidades, por ejemplo, en psicología y en sociología, tanto a nivel personal como a nivel de colectivo social, hay como la parte positiva del conflicto, porque es solucionar algo, o la parte de la oportunidad que presenta las crisis, porque si no, seguramente no cambiaríamos, ¿no? Entonces, el ver esa situación adversa, eh,
con resiliencia de adaptarse y de verla, pero también como ver la solución como oportunidad de crecimiento, no quedarse únicamente en la resignación. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, el filósofo Epicteto que pertenece a toda esta corriente estoica, ¿no? Dice, lo importante no es lo que sucede, sino cómo reaccionamos ante ello. O lo importante no es lo que nos pasa, sino qué hacemos con eso que nos pasa. Porque la reacción visceral, pues ahí todo el mundo la tenemos. Sin embargo, con lo importante para el cuerpo, para la salud mental y física, es con esa situación, ¿qué es lo que hacemos? Con eso que ha pasado, ¿cómo reaccionamos? Bien, la resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida de todo tipo, como he descrito, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Muchas veces en personas que han sufrido pues pérdidas muy importantes o shocks o traumas muy importantes, luego te cuentan cómo eso les ha cambiado la vida y obviamente no en ese momento porque no, en general no es posible ver las oportunidades o ver las salidas, sino con el paso del tiempo muchas veces valoran que ese problema les hizo cambiar para mejor. Entonces, una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. Esto también es muy importante. Uno, no culpar a los otros o al exterior ni autoculpabilizarse, pero sí responsabilizarse de lo que hacemos ante la situación que a veces eh, pues es algo que nos acontece, ¿no? Bien, ¿cómo combinamos? En principio choca hablar de la risa y el humor en situaciones o en traumas que son cosas que nos duele. Entonces, sí es como a veces contradictorio. ¿Cómo podemos hacer un chiste de un problema grave de una persona o de una situación que nos duele a nosotras mismas o de un problema social, ¿no? Entonces, aparentemente el abordar y juntar desastres y traumas con humor parece desafortunado y contradictorio. No digo que no lo sea. Ahí cada persona debe juzgar lo que considere. También puede parecer insensible o grosero, pese a lo cual la práctica del humor y la risa, ya sea de forma consciente, sino, o sea, utilizándola conscientemente, como inconscientemente porque nos surge. No sé si les ha pasado a veces en funerales, en algunas etapas de los funerales hay gente que se agrupa y cuenta chistes y una pensaría, bueno, pues, y a veces incluso los familiares cercanos, ¿no? Digo, a mí me ha pasado, por eso lo comparto. Entonces, a una pensaría cómo esa persona puede estar hablando así si tiene a su ser querido muerto al lado, ¿no? Pero es una manera de transitarlo, si no de solucionarlo, porque tiene que haber un duelo obviamente, sí de transitarlo, aliviarlo y compartir con el grupo, ¿no? Bien, se suele bromear sobre las catástrofes sociales o naturales, muchas veces aún sabiendo el dolor y el sufrimiento de algunas de ellas. Yo recuerdo que el 11 de septiembre del 2001, en la mañana fui al trabajo y en la tarde tenía unos cursos de pintura en un CECAT y llegué y el grupo de dando chistes de las Torres Gemelas, yo me quedé así como, ¡ah! Pero bueno, es una manera de transitar ese impacto que todo el mundo de la distancia de países, ¿no? Eh, También es cierto, la risa tiene diferentes funciones y la risa tiene
sea algo hostil. Entonces, de alguna manera, aunque el discurso sea muy feo, el discurso me refiero al, pues en el chiste, el enunciado verbal, oral, sea muy feo en el sentido de agresivo, hostil o discriminatorio, si produce risa, produce alivio. Y muchas veces estos chistes que se consideran agresivos hacia una catástrofe o hacia un grupo social, se cuentan en espacios, no en el espacio de la catástrofe, ni frente a ese grupo social o a esa persona, sino son dos personas que hay confianza, se cuenta el chiste, se ríe de eso y es de una situación o una persona que en ese momento no está presente, ¿no? Suele ser sobre un tercero. También, y ya desde los que han trabajado más el tema, dicen que incluso con los afectados de una catástrofe o de una situación adversa, el humor hace que la gente se una, que la gente se sienta contenida y es una manera de compartir y repito, si no solucionar el trauma, sí incluso parte del tratamiento de ir transitando desde la resiliencia esa situación que duele mucho, ¿no? Por supuesto, se aconseja que sea dentro de la ética, el respeto de cada sociedad y en función de cada persona y de cada grupo social, porque, repito también, cada persona o culturas tenemos diferentes concepciones de lo que es oportuno o desafortunado en ciertas situaciones eh, de, de, a- de trauma, de pérdida, de dolor por algo, ¿no? El humor y la risa son una actitud práctica y aconsejable como parte de la resiliencia, entre otras actitudes y acciones estratégicas que sirven para amortiguar o aliviar daños, hacer llevadera la situación, renovar obstáculos y favorecer con el tiempo el resurgir de la vida. Bien, el humor básicamente es una reacción a algo cómico. El típico, alguien, no sé, se cae en una situación cómica y todo el mundo nos reímos. No es que queramos el daño a esa persona, que a lo mejor en la caída se ha hecho daño, sino simplemente es una reacción como como varios autores hablan, ¿no? O a veces nos han ocurrido cuestiones o anécdotas en nuestra vida de forma totalmente involuntaria, pues que nos han causado mucha risa y a veces tiene que ver con una broma, con una situación ridícula que hemos hecho consciente o inconscientemente. Entonces, el humor es percibir algo, es percibir lo cómico, percibir algo como gracioso, que puede ser desde una caída de una persona que se ha caído hasta un chiste sobre una situación X, ¿no? Pero también el humor se dice que es algo más profundo, que puede ser una actitud ante la vida y que puede ser un estado de ánimo más allá de ese momento del chiste, por ejemplo, ¿no? Y cómo hay ciertas personas que suelen ver el mundo, percibir la realidad de una manera más flexible, más abierta, más optimista, más positiva, y también algunas de estas personas tienen tendencia hacia el humor, ¿no? Hay la teoría de la superioridad que tiene que ver con lo que he dicho antes de la agresividad, el alivio, que es, bueno, el humor alivia porque es descarga de la tensión que llevas en un momento dado y descarga de esa tensión que está guardando la tensión acumulada, ¿no? Según el psicoanálisis, Freud, etcétera. También tienen la teoría de la incongruencia, que es el típico chiste de que parece que el discurso va por un lado y surge algo gracioso totalmente diferente. Tiene que ver más con lo cognitivo y con un juego verbal. También se habla que el humor es parte del juego en general. En cuanto a las funciones, pues muchas veces, como he dicho, se utiliza como arma de forma agresiva y a veces también de forma agresiva, pero como defensa. Y también todo lo que tiene que ver con lo intelectual y lo social.
En cuanto a los tipos, hay muchos, incluso los colores, ¿no? Se habla del humor o del chiste verde, del humor negro, del etcétera, ¿no? Pero básicamente el que es inocente, esos chistes que nos hacen reír, pero que es, podríamos decir que es como una broma tonta, que nos hace reír, pero que no daña, no daña no es la palabra, que no hay un discurso discriminatorio ni un discurso hostil, es el humor benigno que dice Freud, el humor inocente, el humor blanco también lo llaman, y luego está el humor más hostil, más agresivo, eh, que ese sí tiene un discurso pues agresivo o incluso discriminatorio, pero que es realmente el que nos hace reír más. Bien, la risa, mucha gente dice que la risa es una emoción. No, la risa no es una emoción. La risa es una respuesta física o psicofísica del cuerpo, de todo el cuerpo, principalmente del rostro y de la boca. Y la risa puede ser, no tiene por qué ser siempre de alegría, porque la gente eh, considera erróneamente que es una emoción y además lo asocia con la alegría o la felicidad. Cuando estamos muy nerviosos nos reímos. Cuando vamos caminando y viene un auto que no habíamos visto, la gente a veces hasta como que se sonríe. A mí me ha pasado yendo manejando, alguien se atraviesa en un lugar que no tenía que atravesarse, una frena y está muerta de miedo y la persona se te ríe. No es que se esté burlando de ti, es porque está sacando el miedo que también seguramente pasó al ver que venía un auto, ¿no? Entonces nos reímos de nervios, nos reímos de miedo, eh, pero obviamente, básicamente nos reímos siempre sobre el humor. La risa es muy sana y muy importante. Hay estudios que dicen que de cuando somos niños y niñas reímos como 300 veces y en la actualidad y cuando ya somos personas adultas creo que 13 o 17 veces al día. Eso lo dicen algunos estudios. Por supuesto, cada persona y cada sociedad es diferente, pero sí es cierto que de infantes reímos más que de personas adultas en general, sin generalizar a todo el mundo, ¿no? Bien, las consecuencias de la risa siempre son de alivio, ya sea ante un susto o ya sea ante algo gracioso. Es un movimiento corporal, un gesto en el rostro, es una expresión emocional de diferentes emociones, como acabo de decir. Hay contracción de los músculos, se distiende el diafragma, hay cambios en la composición bioquímica del cerebro y el cuerpo, corrientes eléctricas en el sistema nervioso, hay movimiento y con ese movimiento hay liberación de energía. Eso es súper importante. Si hemos dicho que en el estrés una de las cosas importantes es respirar bien. Cuando estamos estresados, pues nos cuesta más, pero el reír nos hace respirar mejor. Mueve un montón de músculos y bueno, es beneficioso para el cuerpo y yo digo también el alma, ¿no? Es un comportamiento automático que tiene que ver lo instantáneo o la respuesta, la reacción con el tronco cerebral o el cerebro reptil, pero que realmente llega al cerebro límbico emocional. De ahí es que nos causa pues ese placer, esa energía. La risa revitaliza, refresca el cerebro, revitaliza el cuerpo, etcétera, ¿no? Libera endorfinas, disminuye el estrés y optimiza el sistema inmunitario, entre otras cosas. Bien, hay un montón de beneficios de la risa, solamente voy a comentar algunos, ¿no? Como sabemos, cuando estamos en estrés, aumenta el cortisol en la sangre, aumenta la inflamación en el cuerpo, perdón, y pues puede llegar incluso a enfermarnos o por lo menos mantener los músculos tensos, que ese es uno de los problemas, ¿no? El reír hace que haya, eh, que mejore todo el cuerpo, que se distiendan los músculos, los órganos, etcétera, ¿no? Relaja el sistema nervioso, produce mayor salivación, secreción lagrimal y micción incontrolada. De ahí que hablemos de mearse de risa, es algo real.
O sea, lloramos a veces cuando, en ciertos momentos con una gran carcajada, sobre todo compartida, pues acabamos llorando y acabamos teniendo ganas de ir al baño de forma, pues espontánea, ¿no? También, mm, como disminuye la rigidez corporal, pues bueno, hay gente que pues se sienta, se tira en el sofá, lo que dicen revolcarse de risa, ¿no? Favorece todo el sistema de digestión y, eliminación. De hecho, se dice que una buena carcajada o una conversación agradable con risas después de la comida en la sobremesa es muy buena y que incluso como hace que la digestión funcione mejor, la persona no engorda tanto. Esa última parte no es algo que se dice, no, no estoy tan segura, pero sí, lo que sí es claro es que es saludable, ¿no? Dilatan los pulmones, con lo cual hay mayor respiración, como he dicho con anteriormente, y se segregan las endorfinas, que son como las drogas naturales que nos hacen sentir como una especie de analgésico que nos hace sentir bien, ¿no? Lo cual después de una situación de estrés, pues es muy bienvenido, ¿no? Entonces, de ahí que la risa nos cause la sensación de bienestar y satisfacción. Puede eliminar o amortiguar la angustia y la ansiedad, aumenta la autoestima, aligera el espíritu, estimula la imaginación. Muchas veces se dice que gracias a las risas, cuando estamos bloqueados mentalmente o tenemos un problema y no encontramos la solución, como la risa relaja, eh, pues es como más fácil pensar, prestar atención y pensar con claridad. Entonces aclara el pensamiento, la percepción, etcétera, ¿no? Con lo cual disminuye las preocupaciones, los miedos, etcétera. Bien, la risa es algo importante, nos hace estar aquí y ahora. Cuando estamos en estrés, muchas veces estamos pensando en una preocupación o estamos en el shock de un problema que nos ha pasado o estamos pensando en una amenaza que está en el porvenir y que la vamos a encontrar. Pero cuando reímos, solo podemos estar en el presente, aunque sea, como dice Berson, en un momento. Entonces él dice que es como una interrupción en nuestra vida cotidiana que nos hace como romper esa monotonía y en el caso del estrés, esa problemática, ya sea pensamiento, ya sea sentimiento que nos está causando malestar y problema, ¿no? Bueno, entonces hay mayor objetividad ante los problemas, disminuyen los pensamientos negativos, se tiene más fortaleza para enfrentar contratiempos o fracasos, se aleja de las preocupaciones, aunque sea un tiempo, y si el tiempo de la risa o de compartir el humor es grande, pues más todavía, ¿no? Aleja la timidez, ¿no? Crea un ambiente de confianza cuando estamos en grupo. em, Atenúa el miedo, si lo que estamos viviendo es una situación de miedo, aumenta la confianza en esa situación del grupo, el que nos comprendamos mutuamente mejor, ayuda a expresar emociones, fortalece de nuevo con la confianza los lazos afectivos. De hecho, es muy aconsejable en ambientes educativos y en ambientes laborales para convivir y crear lazos afectivos más consolidados y más satisfactorios para todo el mundo, ¿no? Alivia el sufrimiento, descarga tensiones, em, disminuye la tristeza, la depresión, la ansiedad y el estrés. Repito, si esto es muy fuerte, pues no es que lo vayan a eliminar, pero sí por momentos el por lo menos entretenerse, alejarse y lo que me gusta decir a mí, aliviar y acompañar, ¿no? También en momentos de mucho enojo, una buena carcajada por algo como que disminuye esa sensación de cólera o ya sea de rabia hacia adentro o de furia hacia afuera, que son diferentes eh, direcciones del enojo, pero que en el fondo son enojo, ¿no? Hace más creativas a las personas,
mentalmente más dinámicas, em, mejora la creatividad y la imaginación y bueno, pues es un gozo para la vida, contribuye también a la motivación, como he dicho con anterioridad. Bien, en concreto, es un mensaje interno para todos nuestros órganos, alivia el dolor, mejora el sistema inmune, mejora el rendimiento, ya sea a nivel de trabajo, a nivel deportivo, a nivel de la actividad que realicemos. Favorece las relaciones, como he dicho, que creo que eso es fundamental, fundamental. Mejora la salud mental, como ya he explicado, incrementa la fuerza en el sentido de sentirse como enraizados en el cuerpo y bien, ¿no? Mejora el corazón, dicen que mejora toda la salud cardiovascular. Bueno, si hace circular la sangre, es obvio que mejorará todo el sistema circulatorio, ¿no? Reduce miedos y frustraciones y mejora todo lo que tiene que ver con el pensamiento y el sistema cognitivo. Hubo un médico, Cousin, que tenía una enfermedad muy dolorosa y lo que se recetó, perdón, un médico no, creo que era comunicólogo, pero de acuerdo con los médicos se recetaba, por ejemplo, películas cómicas y, entre otras cosas, decía que reír 10 minutos eran X minutos o X tiempo que se amortiguaba su dolor. Aquí podemos leer que 10 minutos de las risas queman 50 calorías, una carcajada deja los músculos relajados por 45 minutos y 15 minutos de risa aumenta el diámetro de los vasos, al igual que una actividad aeróbica cualquiera. Eso también es importante. Cuando hacemos algún tipo de ejercicio o deporte, mejora la musculatura. Con la risa, pues se puede decir que también mejora un poco, pero lo que mejora muchísimo es la musculatura del cerebro. Lo airea. Entonces hay gente que bromea como que la risa es el ejercicio del cerebro, también del cuerpo, insisto, también del cuerpo. Y el deporte sería como el ejercicio del cuerpo, ¿no? Pero ambos son favorables para la salud, ¿no? Ya en concreto, sobre el humor resiliente, se puede emplear como una estrategia consciente, incluso en algunos espacios de terapia parece ser que también se usa, en colectivos sociales tras un trauma, no sé, una inundación, un sismo, algún problema que ha causado un daño importante a un grupo de personas, también se emplea. Entonces, es parte del alivio, la adaptación, tránsito a circunstancias adversas o traumáticas. Repito, pueden ser miedos reales o miedos imaginarios. Pueden ser pérdidas, daños, ya sea a un individuo o ya sea a un colectivo social. Y lo que hace la resiliencia, como ya he comentado con anterioridad, es que motiva a superarse, a seguir adelante, a actuar y a hacerlo de la forma más satisfactoria posible, incluso al crecimiento personal, social, emocional o mental del sujeto en cuestión. Bien, como les he dicho, en el humor y la risa hay teorías y hay funciones. Y también hay un humor resiliente solitario. No es el típico humor de la típica carcajada, es un humor más en el sentido de acompañamiento y en el sentido de solidaridad ante una situación, como hemos dicho, adversa o difícil. Y se diferencia en este sentido del humor agresivo. Entonces es un humor más amable, más gratificante, y que a veces, como también he dicho, no llega a una profunda o amplia carcajada, sino más bien como a una sonrisa y un acompañamiento, ¿no? Es un humor sensible y humano, de respeto, se relaciona con actitudes y acciones dirigidas muchas veces de forma intencionada para disminuir el dolor
y aumentar los pensamientos optimistas y emociones agradables. También se considera que aunque se trate de, como he dicho también, el humor agresivo muchas veces puede ser discriminatorio, duro, es una burla, sátira, etcétera. No obstante, provoca la risa y los beneficios de la risa en el cuerpo y en el cerebro existen más allá que el discurso no nos guste o que en otros espacios no lo exteriorizamos ese mensaje o esa idea que es agresiva, ¿no? Bien, y ya finalmente para la resiliencia es la capacidad de crecer al enfrentarnos a circunstancias muy difíciles y el humor la capacidad de sonreír también al enfrentarnos ante la adversidad. Bien, algunas de las cosas de los beneficios del humor y de los beneficios de la risa eh, son lo que desde quien utiliza el humor resiliente es lo que remarca y considera importante, ¿no? Hay un ajuste cognitivo, hay un distanciamiento del problema, hay liberación de tensión emocional, que esto es muy importante. Las emociones son energías, las sentimos en el cuerpo, yo creo que en el cuerpo, en el cerebro y en el alma, pero nos hace incluso doler el propio cuerpo en muchos momentos cuando hay mucha tensión, ¿no? También es un beneficio físico para el organismo, para el cuerpo, mejora las relaciones siempre, eh, hay una recuperación de la confianza, de la autoconfianza y de la confianza en el grupo, ¿no? De la forma más cerca de estar con el otro es reír juntos, ¿no? Se dice. Em, El humor aporta beneficios, como ya he dicho, para la salud mental, colaborando y ayudando a la gente con problemas a ser resilientes y llegar a disfrutar de la vida. El humor y las emociones no son ni positivas ni negativas, pero sí hay emociones y todas tienen una función y una utilidad. Pero sí es cierto que hay emociones que se sienten como agradables en el cuerpo y otras se sienten como desagradables en el cuerpo y en la mente, ¿no? Entonces, el humor y las emociones positivas favorecen la resiliencia psicológica, el sobrellevar y adaptarse a esa situación adversa o difícil. También el solucionar problemas, en estimular la motivación y la creatividad y las interrelaciones si es algo colectivos. Son como son recursos que tenemos ante determinadas necesidades emocionales en ciertas circunstancias. El uso del humor en la terapia hay como diferentes corrientes y hay unos que dicen que es favorable y otros que dicen que es desfavorable. Obviamente siempre se ha de hacer en ciertas circunstancias muy concretas. No utilizar la terapia como un momento para estar contando chistes o reírse, pero sí en el contexto de la problemática, el utilizar la risa frente al miedo eh, o el aligerar cuando la gente está como en un problema dándole vueltas y además físicamente se siente mal, el hecho de aligerar por un momento, refrescar el cerebro y aligerar la tensión corporal hace que como que retomamos el aire y volvemos a nuestro centro, a nuestro enraizamiento y tratar o abordar la problemática en particular que se haga, ¿no? Em, También hace a veces cambiar el enfoque y los esquemas, porque bueno, te hace como que, sobre todo cuando es un humor así como que es sorpresivo, muchas veces como que te hace como no olvidar, pero sí mover tu mente y puedes cambiar de enfoques, encontrar soluciones, buscar alternativas de solución, etcétera. También eleva la tolerancia al dolor. De hecho, ahí pues están los médicos en los hospitales, ¿no?
la risoterapia, o Patch Adams, que le recomiendo ver su película o leer su libro, de cómo lo utilizaba, y hay grupos que realmente lo utilizan, sobre todo, bueno, en varios espacios, pero con niños con diferentes enfermedades graves, ¿no? Em, Aumenta la creatividad y las decisiones como más en calma, más meditadas, más tranquilas, ¿no? Víctor Frank, en su libro En busca de sentido, que explica eh, sus vivencias en el campo de concentración, él dice que reconocer y practicar el humor como parte de la sobrevivencia cotidiana ante la adversidad, siendo una arma defensiva de conservación de la vida. El humor hace soportable y positiva la existencia en general, así como en circunstancias traumáticas y difíciles, pues colabora a tomar distancia de los focos de tensión, a poder imaginar y crear y pensar de forma diferente, a encontrar nuevas respuestas. Entonces, bueno, él nos cuenta en ese libro eh, cómo sobrevivió a los campos de concentración buscando sentido a su vida y teniendo intención y proyecto de futuro frente a las circunstancias que estaba viviendo, ¿no? Y bueno, y el humor era, decía, parte cotidiano entre algunos grupos o algunas personas, también como parte de alivio de la vida, ¿no? También ahorita estoy pensando en esa película italiana que es La vida es bella, ¿no? Que también podíamos ver un poco la utilización del humor, ¿no? Bien, y ya para acabar, como les he dicho, el humor resiliente es muy importante, el humor para amortiguar el estrés es muy importante, y hay situaciones difíciles, adversas, y parecería contradictorio que en una situación de pérdida, de dolor, de catástrofe natural o social, o de una situación personal muy, muy dura o muy problemática, nos utilizásemos el humor, incluso incluyendo en el tipo de humor la situación misma que se está viviendo. Entonces, lo que hice es seleccionar algunos trabajos que he hecho sobre el humor en diferentes circunstancias. Por ejemplo, les traigo unas caricaturas que pueden leerlas, los mensajes y ver las imágenes, obviamente, son del año 2009, en la época de la influenza en México. El de la izquierda, la caricatura de la izquierda, es el chiste más importante que se hizo de la influencia en 2009 y que luego se reprodujo en otros momentos, pero es una caricatura, si no recuerdo mal, ay, bueno, es que no alcanzo a leer el nombre del caricaturista que está a la izquierda de la imagen. Entonces, prefiero no confundir. Eh, pero ha sido multiplicada, y bueno, y el chiste, no sé si recuerdan que se decretó oficialmente la influenza la noche del 23 de abril, y el 25, el viernes 25, que era la noche de miércoles para amanecer el jueves, el 25 tembló en varios lugares de la Ciudad de México, perdón, en varios lugares del país, entre ellos en la Ciudad de México. Entonces se hizo el chiste y se hizo la caricatura. Eh, la imagen de la derecha es un meme de las inundaciones de septiembre del 2019. Creo que fueron unas semanas antes del sismo del 7 de septiembre y del sismo del 17 de septiembre de 2019. Perdón, de 2017, perdón. Entonces creo que este meme corresponde a esa coyuntura, ¿no? Que hubo inundaciones importantes en la Ciudad de México. Se desbordaron ríos, el periférico estaba cubierto, se llevó autos, etcétera. Inundó casas. Bien, estas sí son caricaturas del sismo del 19 de septiembre de 2017. Como les he dicho, a veces el humor son caricaturistas, pero en este momento el humor
es un humor más solidario, es un humor que te puede despertar como una sonrisa, no una carcajada como otros tipos de humor, ¿no? Bien, estas son imágenes de caricaturas y memes, caricaturas, perdón, de, del sismo también del 2017. Algunas son caricaturas como suelen ser las caricaturas eh, en, en los periódicos, más como crítica política, otros como mensaje como más solidario, no, ni mucho menos burla a las circunstancias que se estaban viviendo en esos momentos, ¿no? Bien, estos son memes de la declaración de pandemia del 2020, donde hay innumerables muestras de humor, como pueden leer algunas de estas, utilizando como en los memes la imagen, el discurso, personajes populares en la cultura pop, en las caricaturas, en las series televisivas, em, mensajes tomados de dichos populares, etcétera, ¿no? Estos también son de esos momentos. También creo recordar que fue el 6 o 7 de junio que tembló de forma importante y entonces, bueno, pues, se hicieron varios memes al respecto, que bueno, pues creo que sí causan risa, ¿no? Ya para ir acabando, pues en el meme tiene siempre la parte icónica y la parte textual y es una combinación muy, muy visual con un mensaje muy breve y con la intención de que impacte, ¿no? Y que resuma toda una situación, ¿no? Entonces, bueno, pues algunos memes que pueden leer y que, bueno, tienen ocurrencia y gracia, ¿no? Bien, ya para finalizar, se ha revisado el humor en general y en momentos y tiempos difíciles, que eso es lo más importante, porque el humor en momentos cotidianos de nuestra vida, pues como que suele ser, si no usual, sí de vez en cuando lo utilizamos, pero muchas veces en el momento de impacto, de miedo, de tensión, de estrés, como que no estamos en una disposición tan casual o tan espontánea, ¿no? Pero sin embargo es en los momentos más importantes para la cuestión del alivio y del tránsito de una forma resiliente y también, repito, a nivel personal de un individuo o un grupo de individuos, como a nivel social ante como los memes y las caricaturas que acabo de mostrar ante una problemática o catástrofe o un tiempo difícil o adverso, ¿no? Eh, en un colectivo social. Eh, una mirada al estrés, la resiliencia, la importancia del humor y la risa y el humor resiliente. Entonces, muchas veces la situación de estrés no es posible evitarla, es posible en algún momento de cómo tomársela, pero lo que sí es posible es intentar utilizar con respeto y ética el humor. Y que es mucho más fácil en esos contextos que el ponerse a meditar o a lo mejor el ponerse a hacer deporte que amerita otras circunstancias, ¿no? Bien, también presenté brevemente causas, consecuencias y soluciones del estrés y la importancia del humor y la risa, sus beneficios y cómo éste se incorpora para la resiliencia ya desde una manera intencional y, como he dicho, para sobrellevar algunas cuestiones complejas de la vida, ¿no? Y bueno, finalicé con el ejemplo de cómo el humor eh, se ha utilizado en circunstancias, en este caso sociales y colectivas, pues difíciles y complejas para la ciudadanía
y se ha utilizado de diferentes maneras, desde la crítica a lo mejor política hasta el mensaje como más solidario debido a la coyuntura que se estaba viviendo, ¿no? Quizás ya después en otros momentos se utilizó de otras maneras, pero esos fueron los chistes o las caricaturas y los memes de ese momento y por eso creo que son más suaves, delicados o más dentro de su contexto, ¿no? Y ya para finalizar, pues como, como han visto en la proyección, he traído algunas frases de algunos autores y autoras para tener en cuenta que me parecen oportunos y con eso quiero acabar. Eh, en mi página web pueden bajar un libro sobre el humor en el aula. En realidad es el humor en la salud, la educación y la vida, pero así lo tituló la editorial y está en mi página web en PDF y creo que también en librerías, ¿no? Y bueno, pues es lo que he intentado compartir es a partir del estrés ver la resiliencia y cómo el humor y la risa son parte de esta resiliencia como alivio y como acompañamiento sino resolución de la situación eh, que causa el estrés y del estrés mismo, que en algunos momentos traumáticos de nuestra vida, pues es bastante difícil, pero insisto, lo importante del humor y la risa es que lo podemos hacer en cualquier circunstancia y a lo mejor otras terapias o estrategias en ciertas circunstancias es más difícil. De ahí que me guste subrayar la importancia del humor y la risa. Y con esto ya acabo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Dejo de compartir o Como usted desee, amable auditorio, no sé si tengan algunas preguntas que quieran realizar, por favor. no sé si he dejado Gracias, de... doctor. Tenemos una manita levantada de Fernanda Álvarez. ¿Podrías compartirnos tu pregunta, por favor? Ya sea por la caja de conversación o con tu micrófono. Muy bien. Tengo una pregunta que es, ¿cree que los mexicanos reímos lo suficiente? Yo creo que nunca es suficiente, pero le recomiendo un libro de Portilla, que es un libro de los años 80 que habla del relajo y cómo nos relacionamos como de una forma humorística, más allá de los chistes, las caricaturas, los memes, un humorista profesional y todo eso, ¿no? Sino cómo se utiliza el humor de forma cotidiana, ¿no? Desde albures hasta bromas, y él habla que la sociedad mexicana, bueno, él habla de la palabra relajo, creo, el título del libro creo que se llama El relajo, y cómo se utiliza en concreto en la sociedad y la cultura mexicana, en las relaciones interpersonales, en los grupos y las relaciones sociales. Ya si nos reímos mucho o poco, pues no lo sé. Quizás, bueno, dicen que las sociedades del sur nos reímos más que las del norte, ¿no? Por cuestiones culturales. Y, pero sí, lo que sí es cierto, y en eso sí hay estudios, es que en la infancia reímos mucho. Bueno, obviamente cada persona es diferente porque hay infancias complejas y difíciles, pero en general cuando tenemos menor edad, los niños y las niñas suelen reír más que cuando somos adultos. De hecho, se confunde mucho la seriedad con el aburrimiento. Se puede, por ejemplo, impartir una clase con risas y la clase ser súper interesante y buena y muy seria en el sentido del contenido, pero no aburrida, sino aligera la interacción entre profesorado y alumnado, ¿no?
pero como que se ve como raro porque eso no es serio, no es importante y tenemos esa tendencia y por eso yo creo que en ciertos ambientes eh, somos o somos muy serios en el sentido de no emplear el humor y la risa ni espontánea ni intencionalmente, ¿no? Y también es cierto que hay personas que por alguna razón les sale más eh, el poder bromear de forma sana y hay otras personas pues que les cuesta más incluso entender una broma o una ironía, ¿no? De acuerdo. Hay una pregunta adicional, y va muy a la par lo que mencionaba de la diferencia entre humor entre norte y sur, ¿existe alguna diferencia significativa entre el humor que existe entre la población dentro del Valle de México comparado con la frontera norte y sur de la República? Ay, no, de veras no sabría. Sí que es cierto, pero la verdad, casi que haya leído estudios y que lo sepa y lo pueda afirmar, no sé, pero sí que es cierto que hay como diferentes tipos de humor en el norte, como que es como la broma más directa, más, incluso el tono de voz es más alto, más, no sé si la palabra sería asertivo o impositivo, aunque sea en buena onda. Entonces hay como más ese relajo del que habla Portilla. Y en el centro creo que también, quizás en el sur. No, pero también quizás es a lo mejor de otra manera, como menos directo, más, pero no sé, habría que hacer un estudio. Entonces le propongo a la persona que pregunta que haga un estudio profundo. De acuerdo. Tenemos otra pregunta de la señorita Arias y ¿a qué se debe que unas personas sean más resilientes que otras? Uf, eso tiene que ver con todo la salud mental, incluyendo la salud emocional. Tiene que ver con la persona, con el carácter, el temperamento y sobre todo la personalidad. Pero dentro de la personalidad, o sea, ¿qué tanto hemos podido? Digo, todo el mundo hemos tenido algún problema. Algunas personas lo han tenido muy grave, otras personas a lo mejor lo han tenido más inconscientemente. Entonces, es como eso lo han podido transitar. Y eso lo han podido transitar si han tenido, primero, una gestación muy satisfactoria por parte de la mamá y el bebé. Que eso, bueno, pues depende de nuestras madres, ¿no? Y del padre y de la familia, porque desde ahí ya empieza como a formarse cuestiones emocionales, empiezan a impregnar. Luego la primera infancia es básica, el apego satisfactorio, el apego positivo, el apego en el sentido de sentirse contenida, cuidada, etcétera, es muy importante para que la persona se sienta más segura. Entonces, y luego los primeros años. Entonces, si durante ciertos años todo el ambiente de la persona, el ambiente familiar, personal, social, etcétera, ha sido lo más satisfactoria posible, seguramente esa persona no trae traumas graves y cuando entra en situaciones de conflicto o en situaciones adversas o en situaciones de trauma de un momento dado en la sociedad, le puede ser más, si tiene toda esa salud ya, le puede ser como más fácil transitar. Fácil no, más, no sé si fácil, o sea, como que, pero si una persona viene con muchos traumas de la infancia, con muchos problemas, con mucha contención emocional, sacar la resiliencia, pues es mucho más difícil. O sea, no digo imposible, no hay nada imposible en esta vida mientras haya vida, pero sí es cierto que si trae toda una coraza muscular, trae un pensamiento de ideas catastróficas o el pensamiento bucle, la obsesión, pues es como más difícil en situaciones adversas poder salir. Pero entonces por eso sí.
los duelos los hemos de pasar todo el mundo, porque las pérdidas, por ejemplo, de un familiar muy cercano, todo el mundo las vamos a vivir, las hemos vivido y las seguiremos viviendo. Pero dentro de esos duelos, cada quien lo vive como más personalmente. Y dentro de situaciones ya traumáticas o catastróficas externas, que no es de la vida personal, pues también cada quien se adapta, repito, en función de la personalidad, en función de la organización social de ese momento, ¿no? Entonces, sí es cierto, yo creo que hay grupos sociales y en concreto personas que tienen como mayor, es que no me gusta facilidad, pero no se me ocurre el concepto concreto, mayor eh, fuerza como para ejercer la resiliencia o ver el lado positivo de la resiliencia, obviamente cuando se traspasa ya o se atraviesa la situación. De acuerdo. Bueno, le recordamos a los asistentes, acabamos de compartir en la caja de conversación un vínculo para registrar su asistencia, por favor. Y tenemos otra pregunta de Miranda que nos establece. Disculpe, mencionó en sus respuestas el carácter, personalidad y temperamento. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Sí, el temperamento y el carácter se dice que son cuestiones que ya naces con ello. Entonces ya pues el niño que nace así como con llorando mucho, con muchas pulsiones, etcétera, etcétera. La personalidad se va creando a lo largo del paso del tiempo, tiene mucho que ver con la familia, mucho que ver con la madre sobre todo y con el padre o la figura paterna o materna que esté cuidando de ese bebé. Y, y no es tanto lo innato que cada quien trae, que puede ser desde una cuestión genética o una cuestión hipergenética, pero que ya naces, ¿no? A veces ves un bebé y, uy, qué carácter tiene, ¿no? Y otros bebés son plácidos y dulces y, ay, cuánta paz está trayendo a la casa. Eso, digo, todavía no ha tenido una impronta social como para desarrollar la personalidad. Entonces eso sería como el carácter y el temperamento que traen que luego eso es una parte y luego se suma a todas las vivencias y experiencias, repito, con el núcleo familiar más cercano o las figuras que cuiden, que ejercen el cuidado en ese bebé y ya como que poco a poco la escuela, socialización primaria en los primeros años de vida es fundamental. Se dice que los 2 o 3 primeros años es fundamental, hasta los 7 fundamental y hasta los 12 fundamental, ¿no? Luego ya como que, digo, toda la vida estamos socializando y puede haber diferentes socializaciones, pero la primaria es la que más nos marca y son las interacciones y experiencias con los seres más cercanos y nuestras vivencias. Y ahí la personalidad puede incluso ir cambiando. Puede ser una vida muy dura y se va fragmentando y hay gente que tiene diversas personalidades, ¿no? Eh, perdón, bueno, sí, diferentes personalidades, porque es la personalidad que se fragmenta, ¿no? Ante traumas o problemas muy, muy graves, ¿no? Pero se puede cambiar a lo largo de la vida y de hecho lo cambiamos. Hay épocas que somos como, pues tenemos como más temores, hay épocas que tenemos como más enojos, hay épocas como más alegría. Entonces, es también parte de, ¿no? En este caso reflejado en las emociones. De acuerdo, doctora. Muchas gracias. No sé si el auditorio tenga preguntas adicionales. Muchas gracias. Eh, a nombre de la Comisión del Servicio Social Profesional del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos México AC, agradecemos la participación de la doctora Ana María Fernández Poncela y a su amable auditorio. De nueva cuenta, le agradecemos su compromiso, su investigación y que nos dé el tiempo para compartirla con nosotros. Y que esto sea solo el inicio de nuevas conferencias y nuevos espacios donde podamos intercambiar estas valiosas ideas.
De antemano, doctora, muchísimas gracias y gracias a ustedes, auditorio, por participar con nosotros esta noche. Muchas gracias a todo mundo y buenas noches.